Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de segundo de secundaria y público en general. Soy la maestra Ana Belén Zabaleta Ramos. Es un gusto que nos acompañe en esta sesión de Aprende en Casa para la asignatura de Ciencias, Física. En este programa nos acompaña el profesor Antonio Campos. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Maestra Ana, le envío un cordial saludo a todas y todos nuestros estudiantes. Espero se encuentren bien. Es muy importante seguir las recomendaciones sanitarias. Sigan utilizando correctamente el cubrebocas, cubriendo nariz y boca, lavándose constantemente las manos o usando gel antibacterial. Y si les es posible, no salgan de sus hogares, para pronto llegar al semáforo verde y regresemos a nuestras aulas. En esta sesión hablaremos sobre Albert Einstein y su forma de explicar la gravedad. ¿Sabían ustedes que Albert Einstein fue físico alemán de origen judío, nacionalizado después suizo, austriaco y estadounidense? Nació en Alemania el 14 de marzo de 1879. Él, como muchos de ustedes, era excelente en matemáticas y física. Comenzó a estudiar matemáticas a la edad de 12 años e ingresó al Instituto Politécnico de Zúrich para estudiar física a los 17 años. Einstein buscaba comprender mejor el universo y su legado continúa vigente hasta nuestros días. No olviden anotar las ideas principales y preguntas junto con sus reflexiones que surjan a partir de este tema. Por eso les recomendamos tener a la mano lápiz o pluma y su cuaderno. Si tienen alguna discapacidad visual, tengan listas sus hojas Ledger, regleta y punzón. Su libro de texto también puede servirles de ayuda. Comencemos, maestro. Ana, si tienes que ir a un lugar que nunca has visitado, ¿cómo revisas la ruta que debes seguir? Pues muy fácil, Antonio. Yo utilizo el navegador que tengo instalado en mi teléfono celular. Solo tengo que activar el GPS para que la aplicación identifique en dónde me encuentro e introduzco la dirección del lugar al que me voy a dirigir. ¿Qué manera tan eficiente de hacerlo? La utilización de aplicaciones de navegación es un recurso muy utilizado en la actualidad. Anteriormente las personas solo podían revisar mapas o guías impresas. Ay, sí. Yo llegué a utilizarlas hace mucho tiempo, pero te confieso que soy un poco desorientado. Tardaba mucho en entender los mapas y a menudo me equivocaba. Así que esta nueva forma me ha funcionado muy bien. ¿Y sabías tú que la tecnología GPS que requieren estas aplicaciones para funcionar se deriva de los trabajos de Albert Einstein? En verdad, no lo sabía. Yo pensaba que los trabajos que desarrolló Einstein eran más de tipo teórico. Los aportes que Einstein realizó a la ciencia son muchos. En particular, sus trabajos contribuyeron a cambiar la percepción que teníamos del universo. Cuéntanos acerca de esto, por favor. Con gusto. Vamos a comenzar observando el siguiente video para retomar las percepciones que se tenían del universo previo a Einstein. El universo es asombroso. Desde tiempos remotos, los seres humanos lo hemos observado y estudiado para descifrar sus misterios, como su extensión o los cambios que ha presentado desde su origen. Hace más de 3000 años, los astrónomos babilonios pensaron que el universo era inmutable, al notar que los eclipses se repetían cada 19 años aproximadamente y que las constelaciones se observaban con regularidad. Siglos después, el filósofo griego Aristóteles concluyó que el universo era eterno, inalterable y estático. En el siglo XVII, el astrónomo italiano Galileo Galilei mejoró un diseño de telescopio, con el cual observó los movimientos de algunas lunas de Júpiter y las fases de Venus. Esto lo llevó a proponer que los planetas se movían alrededor del Sol. Sus observaciones validaron las ideas heliocéntricas de Copérnico y pusieron en duda la teoría aristotélica de que el universo era eterno y no cambiaba. A la par, el astrónomo alemán Johannes Kepler publicó un análisis con cálculos matemáticos sobre el movimiento de los planetas, mediante el cual determinó que estos se movían en trayectorias elípticas. Más de un siglo después, el astrónomo francés Pierre-Simon Laplace desarrolló una teoría sobre el origen del sistema solar, a partir de la condensación de una nebulosa gaseosa interestelar, con el Sol al centro y los planetas a su alrededor.
Gracias a sus ideas acerca del origen y uniformidad del sistema solar, se empezó a pensar que el universo también tuvo un origen. Así como Laplace pensó en cómo fue el origen del sistema solar, otros científicos empezaron a pensar en cómo fue el origen del universo. Luego de más de un siglo, el físico alemán Albert Einstein, al describir matemáticamente el universo, lo encontró inestable debido a la fuerza de gravitación. Sus estudios sirvieron de base para cambiar la concepción que se tenía del universo. Para Einstein, el espacio y el tiempo estaban unificados en algo denominado como espacio-tiempo. En este constructo es indispensable expresar la posición en un espacio de 3 dimensiones y adicionalmente agregar una dimensión más correspondiente al tiempo. Este espacio-tiempo se deforma debido a la masa de los cuerpos. Oh, ¿y de qué manera se deforma? Imaginemos una cama elástica que sufre deformaciones debido a la masa de los cuerpos que se ponen sobre ella. Ah, qué interesante. ¿Qué te parece si me ayudas y realizamos una actividad? Así podemos profundizar más en la comprensión de la deformación del espacio-tiempo. Claro, ¿qué vamos a hacer? Bien, para ello vamos a necesitar los siguientes materiales: manta o pedazo de tela, pelotas de diferentes tamaños o canicas. Lo que haremos es tomar la manta o pedazo de tela y la vamos a tensar en la estructura. Para asemejar la cama elástica que planteaba Einstein, imaginen que están tendiendo una cama. Ahora dejaremos caer una pelota. Observen con atención. Lo que ocurre, la manta se curva un poco rodeando a la pelota. Ahora colocaremos otras para que observen su movimiento. Bien. En sus cuadernos, describan lo que ven y experimenten colocando diferentes objetos en la manta. Registren todas sus observaciones y si les es posible, tomen fotografías, videos o realicen un dibujo. Como pudimos observar, la segunda pelota que colocamos en la manta extendida se vio forzada a acercarse a la primera pelota que pusimos. De la misma manera, un cuerpo con una masa considerable curva o deforma el espacio-tiempo. Y si hay otro cuerpo en sus cercanías, este último termina por ceder a esta deformación. De tal forma, no es que la primera pelota haya atraído a la segunda, sino que la propia geometría del espacio-tiempo curvada por la masa de la primera pelota incidió en que la segunda pelota la siguiera. Fascinante. Eso de los dos cuerpos y de la atracción entre ellos me recuerda a la ley de gravitación universal formulada por Isaac Newton. Efectivamente, Ana, Einstein propuso que la visión de Newton de ver el universo no era la más adecuada en todos los contextos. Cuéntanos más al respecto, por favor. Con gusto, Ana. ¿Recuerdas lo que postulaba la ley de gravitación universal de Newton? Claro, en 1687, Newton presentó su ley de gravitación universal en su libro Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Esta ley manifiesta que dos cuerpos cualesquiera en el universo son atraídos por una fuerza, que es proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que hay entre ellos. Vamos a recordar lo que plantea Isaac Newton con el siguiente video. En 1666, el físico y matemático inglés Isaac Newton reflexionó sobre la gravitación al observar cómo caían las manzanas de un árbol. Y pensó que ese poder no se limitaba a la distancia entre los objetos que caían y el suelo, sino que se extendía mucho más allá, por ejemplo, a la Luna. Por ende, la gravitación incidía para que este satélite no cayera y permaneciera moviéndose en su órbita. En 1674, el científico inglés Robert Hooke sostuvo que los cuerpos celestes tenían una fuerza que los dirigía hacia su centro y que la atracción era más fuerte cuanto más cerca estaba un cuerpo de otro. 5 años después, Hooke le pidió a Newton su opinión sobre su teoría del movimiento planetario
y Newton le propuso realizar un experimento para demostrar el movimiento de la Tierra, en torno al cual le explicó lo siguiente. Si un proyectil fuera lanzado desde una montaña muy alta, se describiría una trayectoria curva hasta caer en la superficie de la Tierra. Sin embargo, si el proyectil fuera lanzado con mayor velocidad, la curva de su trayectoria sería cada vez mayor hasta llegar a un punto en el que el proyectil no chocaría con el suelo, sino que entraría en una órbita alrededor de la Tierra, es decir, quedaría en una caída permanente. A partir de este experimento, Newton planteó la existencia de una fuerza, a la que denominó fuerza de atracción gravitacional, y sostuvo que esta hace que la Luna se mantenga en caída libre hacia la Tierra, y en consecuencia, que describa una órbita elíptica. Por otro lado, propuso que la fuerza de atracción gravitacional afectaba también a todos los cuerpos situados en la superficie terrestre y a todos los astros del universo, y concluyó que la gravedad era un atributo de todos los cuerpos, y era proporcional a la cantidad de materia o masa contenida en cada uno. A raíz de estas observaciones, Newton propuso la ley de la gravitación universal, que dice: todos los cuerpos del universo se atraen con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Esta ley se representa con la siguiente fórmula, donde F es la magnitud de la fuerza de atracción gravitacional, cuyo valor se expresa en newtons o dinas. M1 y M2 son las masas de los cuerpos que interactúan. R es la distancia de separación en metros entre los centros de dichos cuerpos. Y G es la constante de gravitación universal, cuyo valor en el sistema internacional es 6.67 por 10 a la menos onceava potencia, y sus unidades son newtons por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Con base en esta ley, cuanto mayor sea la masa de cada cuerpo, mayor será la fuerza de atracción entre ellas. Y cuanto mayor sea la distancia de separación, la fuerza de atracción será más débil. Excelente, Ana. De acuerdo con esta ley, la gravedad es resultado de una atracción instantánea y a distancia, y además plantea que sin importar la naturaleza de los cuerpos, estos tienen el mismo poder atractivo al contar con la misma masa. En estas características levantaron algunas dudas y comentarios de otros filósofos naturales o científicos de aquel momento. Pero Newton, quien era un gran matemático, fue capaz de calcular con bastante precisión trayectorias con base en su ley, así como validar teorías de otros filósofos naturales como Tycho Brahe, Johannes Kepler y Galileo, por lo que en general su planteamiento gozó de gran aceptación. Sin embargo, algunas dudas permanecieron, en particular aquellas sobre la naturaleza instantánea de la gravedad y su incapacidad para explicar la órbita de Mercurio. ¿Y qué aportó Einstein en este sentido? A Einstein le interesaba revisar la teoría de gravitación de Newton porque el concepto de que la gravedad fuera un fenómeno instantáneo no lo convencía del todo. Einstein era experto en realizar experimentos mentales, es decir, se planteaba un problema y analizaba las consecuencias que tendría. El experimento que él pensó para analizar la gravitación de Newton fue el del resultado que tendría la desaparición instantánea del Sol. El Sol se encuentra a aproximadamente 150 millones de kilómetros de la Tierra. La luz del Sol tarda 8 minutos en llegar a nosotros, aproximadamente, ya que la velocidad de la luz en el vacío es de 300.000 kilómetros por segundo aproximadamente. Einstein pensó que si el Sol desapareciera de repente, tardaríamos 8 minutos en saberlo, porque aún durante este tiempo estaríamos recibiendo su luz. Por otra parte, si se considera la premisa de que la gravedad es un fenómeno instantáneo, de acuerdo con la ley de gravitación universal de Newton, entonces, al desaparecer el Sol, de manera inmediata, la Tierra ya no sentiría una fuerza de atracción hacia este y nos despegaríamos de nuestra órbita sin ningún tipo de retraso.
Einstein ya había establecido en 1905, con su teoría de la relatividad espacial, que nada puede propagarse más rápido que la luz. Y en este caso, el desprendimiento de nuestra órbita ocurriría más rápido que la llegada de la luz, que lo haría en 8 minutos después, lo cual era una contradicción. De tal manera, o lo que planteaba la relatividad espacial, en cuanto que nada podía suceder más rápido que la velocidad de la luz, estaba equivocada o la ley de gravitación universal no era del todo correcta. Ah, ya entiendo. ¿Y cómo Einstein terminó probando que en realidad pasaba? Para esto, Einstein tuvo que formular otra teoría, la teoría de la relatividad general. ¿Y en qué consiste? Justamente en lo que hablamos anteriormente, acerca de que no hay atracción, sino cambios en la geometría espacio-tiempo. Ah, claro. Cuéntanos más acerca de la teoría de relatividad general, por favor. En 1915, Einstein publicó la teoría de la relatividad general, producto de muchos años de trabajo, tratando de incorporar los campos gravitatorios en la dinámica del movimiento de los cuerpos en el espacio y de tratar de ir más allá de lo planteado por Newton. Es decir, no solo quedarse en la descripción de cómo se mueven los cuerpos, sino por qué se mueven así. La respuesta que encontró fue justamente pensar en que la gravedad puede ser entendida como una consecuencia de la deformación del espacio-tiempo, por la presencia de materia y energía, y no como simplemente una fuerza de atracción. Claro, como vimos en la actividad con lo de la tela extendida y las pelotas. Así es, Ana. La expresión matemática de esto está representada en la teoría de la relatividad general. Esta probó ser consistente con la relatividad espacial y atendía a varios aspectos no explicados por la ley de gravitación universal de Newton, como lo que mencionaba hace un momento acerca de la órbita de Mercurio. ¿Qué problemas existían para explicar la órbita de Mercurio? Al tratar de calcular la órbita de Mercurio alrededor del Sol, utilizando la ley de gravitación universal, los astrónomos encontraron una diferencia entre la posición calculada para Mercurio y las observaciones que ellos hacían. Esto era peculiar, ya que para todos los demás planetas la ley parecía funcionar con exactitud. Al ser una ley, debía aplicarse siempre, y no casi siempre. Y la manera en que la ciencia avanza es perfeccionándose a sí misma. La teoría general de la relatividad fue capaz de explicar las discrepancias en el caso de la posición de Mercurio. ¿Eso quiere decir que debemos descartar por completo la visión de Newton? En realidad no. La ley de gravitación universal ha sido utilizada para entender la dinámica de otros planetas y galaxias. Explica el fenómeno de las mareas en la Tierra, dada la interacción con la Luna, y nos ha permitido llegar a la Luna y a otros planetas por medio de sondas y exploradores. Es muy sencilla y sumamente importante, aunque queda limitada de acuerdo con la visión relativista del universo. Aún sigue aplicando en los escenarios alejados de las velocidades cercanas a las de la luz. Ah, me parece muy bien entonces. ¿Y esta nueva forma de entender la gravedad tuvo alguna otra consecuencia notable? Así es, una consecuencia de la geometría del universo, según Einstein, es que la luz también es susceptible a seguir la deformación del espacio-tiempo. Esto quiere decir que si la luz pasa cerca de un cuerpo en el espacio, la trayectoria que sigue será modificada, siguiendo la curvatura producida por el cuerpo. ¿Es decir, que la luz no siempre se mueve en trayectorias rectilíneas? Exactamente, Ana. Einstein tuvo que esperar a que ocurriera un eclipse para corroborar sus cálculos. ¿Con un eclipse? ¿Y cómo? En 1916, el astrónomo británico Arthur Stanley Eddington se interesó en la nueva teoría de la relatividad general propuesta por Einstein y se propuso ponerla a prueba durante un eclipse total de Sol.
Si la teoría era correcta, la posición de las estrellas cercanas al lugar del cielo en el que se produciera el eclipse debería de ser distinta de la posición en un momento cualquiera, ya que la curvatura de la luz haría que aparentemente las estrellas estuvieran en cierta posición, cuando en realidad estaban en otra. Eddington se dirigió a la isla Príncipe de África Occidental y el 29 de mayo de 1919 obtuvo las fotografías que servirían de evidencia para confirmar la teoría. Gracias a esta confirmación, Albert Einstein ganó fama mundial y se convirtió en el científico más reconocido del siglo XX. Sorprendente, y apuesto que esto tuvo grandes implicaciones. Ciertamente, Ana, la teoría general de la relatividad ha permitido investigar agujeros negros, ha contribuido para el entendimiento del origen, estado y destino del universo, e incluso ha mostrado tener aplicaciones más prácticas, como la tecnología de GPS, de la que hablamos al inicio de la sesión. Asombroso, ha sido muy interesante conocer acerca de todo esto. Muchas gracias por haberlo compartido con nosotros. Desde luego, Ana, ha sido un gusto para mí. Para concluir, compartan con sus familiares algo que aprendieron durante la sesión y lo que más les haya interesado. Los invitamos a repetir el experimento que hicimos, probando con diferentes masas para observar lo que sucede. Agradecemos al maestro Antonio su intervención en esta sesión. Los invitamos a que nos acompañen en nuestra próxima emisión. Tengan presente que debemos seguir implementando las medidas de higiene necesarias para evitar los contagios. Por lo pronto, si pueden, quédense en casa. Hasta la próxima. Oye, yo no sabía eso del GPS. ¿Cómo es? Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.